O sea, Dios, aunque nos equivoquemos, aunque hagamos las cosas mal, no quiere que... O sea, es el dicho ese, Dios odia al pecado pero ama al pecador. Dios nos ama y aunque nos equivoquemos, Él nos sigue amando y nos sigue esperando para volver. Entonces, no nos quiere ver caer, o sea, tenemos que dejar de luchar las luchas solos y ganarlas con rendición, que es un poco... contrario. Es un poco paradójico. ¿Cómo puedes ganar algo rindiéndote? Pero es que, al fin y al cabo, tal y como ve Dios las cosas, suele haber muchas cosas paradójicas que no tenemos que entender. Solamente confiar y, como llevamos diciendo todo el estudio, obedecer. Y lo que he dicho antes, o sea, las guerras más fuertes son las internas, el querer hacer algo bien y no llegar a hacerlo bien. Y nada, ¿y cómo podemos solucionarlo? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por abrir este vídeo, por dejar que YouTube te lo recomiende. Eso es que estás por buen camino. También gracias por seguirnos. No sé si es el primer inverso en el que te conectas, no sé si ya llevas una racha de 5, de 6, no lo sé, pero gracias por estar aquí. Y estamos en nuestra última lección del trimestre, ya a las puertas de un nuevo año, y queremos realmente agradecerte por habernos acompañado hasta aquí. En esta lección, titulada Justicia y Misericordia en la Conquista, hemos podido repasar, hemos podido ver, hemos podido aprender cómo el Señor es justo y cómo extiende su misericordia hasta los confines de la tierra y por la eternidad. Gracias a Dios por ello y gracias también por este equipazo que nos acompaña, que bueno, pues ya es nuestro último inmerso, aunque Mario, nunca digas nunca, ¿verdad? Tú lo sabes bien. No, yo... Nunca puedes decir este será mi último inmerso. Siempre la puerta abierta. Eso es, muchas gracias. Pero bueno, es nuestra última semanita juntos, nuestro último repaso. Así que, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Sí? Un ¿Tristes? poco ¿Contentos? Un poco tristes. Con sentimientos encontrados, la verdad. Bueno, pero ya nerviosos nada, ¿verdad? Bueno. Eso ya ha pasado. Ya pasa con el tiempo. Muy bien, pues me gustaría preguntaros el día de hoy, ¿cómo habéis visto la misericordia de Dios en vuestra vida? ¿En qué aspectos de vuestra vida habéis visto y habéis podido apreciar la misericordia de Dios? Pues yo a lo mejor, aunque suene un poco raro, cuando se cerraban ciertas puertas. Qué chulo. Porque a lo mejor detrás de esas puertas había cosas que a lo mejor para mí no eran las mejores. Entonces muchas veces pensamos, ¿por qué se me cierran estas puertas? ¿Por qué Dios no me ayuda? Pues a lo mejor no te ayuda porque su plan es mucho mejor que tu plan. Entonces, ver que Dios te protege de tantas cosas, lo que decíamos en otros estudios, que muchas veces un no de Dios es una protección para ti. Entonces, en conclusión, eso, cada vez que Dios me decía no, pues he visto su misericordia. En sus límites, digamos. En sus ¿no? límites, Qué eso chulo. es. Muy bien, muy bien. Qué guay. ¿Alguno más ha visto la misericordia de Dios en algún aspecto de su vida? Yo particularmente tuve una que me acuerdo muy bien, que fue en una etapa de dolor. Ver misericordia de Dios en dolor no tiene sentido, ya le explicaré por qué. Fue mi primera oración, ¿vale? Fue a los 10 años, yo le pedí, mi hermano se fue a hacer una cirugía para un cateterismo, ¿vale? Se fue a hacer en São Paulo, Brasil, se fue a hacerlo, y yo le pedí a Dios para que le salvara, ¿vale? Y en esa oración le dije, Señor, por favor, yo te voy a servir para siempre si mi hermano vuelve nuevamente, ¿vale? Entonces, falleció mi hermano. Entonces, 12 días después, Hola, o soy sea, en Isaac esos Martín días, y mi soy abuelo de se la Iglesia enfermó, Adventista de Sagunto, un abuelo aunque que en la actualidad prácticamente me vivo en crié, Barcelona. ¿vale? Y quería Y 12 días responder a después, la mi abuelo pregunta de la falleció. lección número Y 13 de entonces, Inverso, yo, que ese es fue el ¿por qué clic donde deberíamos dije, yo debo confiar de en conocer la más a justicia Dios. de Dios? Yo debo Bueno, para entender empezar, mucho más a Dios, ¿no? yo Y creo mi que amor habría desde ahí que creció mucho analizar más las hacia palabras Dios. Por eso, que se utilizan la en esta misericordia de frase. Dios La hacia palabra mí es confianza, ese clic, aunque fue me parece doloroso, interesante ahora lo porque entiendo. Es como,
La despierta, confianza se establece despierta, ¿no? a través de más de un canal. Y Por ejemplo, nosotros chulo, podemos ¿no? tener Esa confianza en que forma si de nos ver. dejamos O sea, caer, me gusta porque alguien uno va a puede ver, pues, veo recogernos su si misericordia previamente en cada hemos día que abro acordado mis ojos, que esa persona ¿no? Y lo es va a un nuevo hacer. amanecer. Aún así, Pero en realidad ejercemos un lo acto que de habéis dicho fe, hasta ahora porque un no poquito tenemos es, la plena lo veo en certeza de que sus esa persona límites, vaya a en su negación sujetarnos muchas veces, lo veo en mi pues no sé, tristeza o en de la o en mi forma que decepción, ¿no? necesitamos, o que a lo Está mejor guay pesamos ver más la de lo que misericordia de la Dios en otra esos persona momentos piensa. Con lo tristes. cual siempre hay un ¿Alguno más elemento quiere de fe, compartir? pero también hay un Yo, por elemento de ejemplo, diría razón. que, Yo no me voy a dejar caer mira, si sé justo que que no hay vamos nadie a fin de año, detrás. ¿no? Plan un poco Con lo resumen cual, de año. la Y es confianza que el en año Dios anterior, se ¿vale? establece Plan, a fue un través año de la muy duro en lo razón personal, plan, y mentalmente de la todo fue fe. muy duro. Y llega Con ese lo punto en cual, el que te quieres rendir, de que ¿cómo dices, bueno, pues confiar que sigo a Dios, en paso Dios esto, en plan, y como que es muy creyendo duro, en ¿no? sus promesas, Y ¿no? como Creemos que Dios, nos ha y prometido claro, también te alejas de él, pero Dios va a como hacer que fue justicia misericordioso y al me final de cogió los del brazo y tiempos dijo, y como que todo este que su último año ha justicia es sido perfecta. Con lo cual, argumentos las promesas que constantes, Dios nos ha mira, dado en la argumento, Biblia, argumento, nosotros argumento las de creemos por fe, por qué merece la y pena esa seguir es la luchando forma en la que por él, nuestra estando razón con él, y interactúa también todo aquello con que tiene preparado para mí, en Dios. plan decir, mira, esto es Sin una pequeña embargo, muestra de lo que tengo para ti, me parece sigue, aguanta. interesante Bonito, jo, qué cómo se guay, manifiesta qué el guay. juicio ¿Tú, de Nuria? Dios en nuestra ¿Tienes vida. alguna así? Porque algunas A veces ver, es que tendemos es un poco nosotros también a igual, ¿no? ocupar hecho el de- lugar de Dios y Yo siento juzgar que Dios o tiene mucha enjuiciar misericordia a cuando los hago, demás o sea, cuando según fallo, cuando lo que pensamos caigo, que cuando Dios hago algo, juzgaría. y Si Él sigue creemos estando que ahí. Dios te Sé dice que es como que muy no general hagas y no es una esto o lo experiencia otro, en y cuando concreto, vemos pero que es alguien que hace al eso, final, ocupamos el pues lugar como de cualquier Dios otro ser humano, y fallo bastante. enjuiciamos Digo a cosas que esa tal vez no persona tendría que en nombre de decir, Dios. o paso un poco de Dios cuando no tendría que pasar, y aún así el hecho de que cuando vuelvo a Él, Él sigue estando ahí, y el estar consciente de ese amor que tiene, ¿no? Qué bonito. Entonces, pues es un poco más general, pero... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, fijaros que nosotros vemos constantemente la misericordia de Dios, muchas veces también en su justicia, ¿no? Va muy de la mano. Pero antes de meternos en esos conceptos de la justicia, la misericordia de Dios y cerrar un poquito el libro de Josué, quiero hacer un flashback, quiero ir a la semana pasada y cuando hicimos la pregunta y ver pues qué joven nos ha respondido y ver qué joven ha mandado su respuesta a la pregunta de qué podemos hacer con los comportamientos tóxicos en los que nos encontramos o que encontramos en la sociedad. Así que vamos a ver esa respuesta. Hola, soy Isaac Martín y soy de la Iglesia Adventista de Sagunto, aunque en la actualidad vivo en Barcelona. Y quería responder a la pregunta de la lección número 13 de Inverso, que es ¿por qué deberíamos confiar en la justicia de Dios? Bueno, para empezar, yo creo que había que analizar las palabras que se utilizan en esta frase. La palabra confianza me parece interesante porque la confianza se establece a través de más de un canal. Por ejemplo, nosotros podemos tener confianza en que si nos dejamos caer, alguien va a recogernos si previamente hemos acordado que esa persona lo va a hacer. Aún así, ejercemos un acto de fe, porque no tenemos la plena certeza de que esa persona vaya a sujetarnos, pues no sé, de la forma que necesitamos o que a lo mejor pesamos más de lo que la otra persona piensa. Con lo cual siempre hay un elemento de fe, pero también hay un elemento de razón. Yo no me voy a dejar caer si sé que no hay nadie detrás. Con lo cual la confianza en Dios se establece a través de la razón y de la fe. Con lo cual, ¿cómo confiar en Dios? Creyendo en sus promesas, ¿no? Creemos que Dios nos ha prometido que va a hacer justicia al final de los tiempos y que su justicia es perfecta, con lo cual las promesas que Dios nos ha dado en la Biblia, nosotros las creemos por fe y esa es la forma en la que nuestra razón interactúa con Dios. Sin embargo, me parece interesante cómo se manifiesta el juicio de Dios en nuestra vida, porque algunas veces tendemos nosotros a ocupar el lugar de Dios y juzgar o enjuiciar a los demás según lo que pensamos que Dios juzgaría. Si creemos que Dios te dice que no hagas esto o lo otro y cuando vemos que alguien hace eso, ocupamos el lugar de Dios y enjuiciamos a esa persona en nombre de Dios. Muy bien, muchas gracias por enviarnos esa respuesta, muchas gracias por ser parte de Inverso. Y bueno, pues ahora vamos a la parte central de nuestro estudio y vamos a empezar con el interioriza del texto de 2 de Pedro 3:9. Así que, Gabriel, coméntanos un poquito qué dice el texto y cuál es tu frase afirmativa que haces realidad en esta lección. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda
perdón, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mi frase afirmativa es de: paciente persisto confiando en su amor y su justicia. Paciente persisto confiando en su amor y su Sí, justicia. es simplemente persistir y permanecer, ¿no? Ujú. Es como la fe, ¿no? Fe, si podemos enseñar o podemos decir en 2 palabras, es confiar y obedecer. Simplemente eso, ¿no? Cuando yo conozco más a Dios, cuando yo entiendo su amor, cuando yo entiendo su misericordia, su perdón, yo simplemente lo que hago, confío y obedezco. No entiendo por qué, pero yo confío y obedezco. Y luego más adelante, hoy, mi pasado no lo entendía, hoy sí lo entiendo. Entonces, gracias a ello, gracias que persistí y permanecí, y yo puedo ver su amor y su justicia. Muy guay, muchísimas gracias. ¿Sabes? Esto me hace pensar un poco en mi madre, porque mi madre ha vivido muchas injusticias en su vida, ¿no? Al final siempre te encuentras, yo creo que todos, no solo mi madre, no le ha caído toda ella, pero yo creo que todos nos encontramos con muchas injusticias, ¿no? A veces, pues yo qué sé, pierdes un tren porque alguien se te ha colado y era la última plaza, o ya se cierran después de ti. No sé, hay muchas injusticias y a veces te estafan o lo que sea. Y mi madre siempre como que decía, no pasa nada, hijo. O sea, yo digo, pero mamá, no te enfada, ¿no? Que hagan esto. Hombre, pues sí, pero no pasa nada, Dios hará justicia, ¿no? Era como su frase, ¿no? Era como, Dios se encargará. O sea, no tengo por qué yo tomar yo mismo las riendas, ¿no? De la situación o vengarme o lo que fuera o enfadarme porque Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Es decir, Dios tiene el control de todo y Dios sabe cómo eran las cosas, ¿no? Así que me gusta ese pensamiento de estar tranquilos y confiados y persistir en su amor y su justicia, ¿no? ¿Era su amor y su justicia? Su amor, sí, sí. En su amor y su justicia, ¿no? Al final, esto es también el hecho de decir, pues yo no me voy a tomar la justicia por mi mano, sino que sé que Dios en su momento hará lo que tenga que hacer con esta situación que ahora me parece muy injusta, ¿verdad? Así que no es fácil, pero me parece importante para repetírselo cada día, al menos de esta semana. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta, y esta es para Mario. ¿Qué nos enseña Ezequiel sobre el juicio de Dios? Ese juicio tan temido y que muchas veces escuchamos, ¿no? Se predica mucho sobre la gracia y poco sobre el juicio. Pues venga, vamos a hablar sobre ese juicio. A ver. Perfecto. Pues para saber qué dice Ezequiel, vamos a leer qué dice Ezequiel en la Biblia. Muy bien. Mira, Ezequiel 1:3-11 tenemos, dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. Y aquí Ezequiel me parece que resume es como que lo dice Dios, ¿no? Realmente, pero dice como que a través de Ezequiel, ¿no? Y es que me parece, en plan, dice que Dios retrasa el juicio todo lo que puede. Busca todas las formas posibles de que tú vas al camino. En plan, aquí yo lo veo como una súplica, ¿no? En plan, tal y como está escrito, lo veo como, por favor, volved de vuestros caminos, porque tenéis que morir. Es como que al fin y al cabo, Dios, ahí está su misericordia, ¿no? En plan, y nos ama, y quiere que volvamos. Y es que sus juicios, en plan, al fin y al cabo Dios que es el justo, ¿no? Pero sus juicios me parece muy bonito que nunca revelan falta de interés. En plan, nunca va a haber, no, bueno, ha pecado, bueno, tú hasta luego. No, siempre va a insistir, va a estar detrás. Por favor, vuelve, por favor, vuelve, por favor, vuelve. Y la lección, hay una idea que me gusta mucho, que nunca había tenido en cuenta, y es que incluso después de sentenciar su juicio, aún después de eso, si el pecador se arrepiente realmente y vuelve, Dios está dispuesto a recibirle. Me parece como que es que sin parar, aunque intervenga su parte juzga, porque lo he dicho en plan, igual que Ezequiel define a Dios como un Dios misericordioso, también habla sobre su naturaleza justa e imparcial. Quiero decir, Dios al fin y al cabo, cuando el pecado es muy evidente y es muy exagerado, Dios tiene que intervenir, ¿no? Y es que es eso, en plan, aun cuando Dios dice, vale, ya hasta aquí hemos llegado, hay que hacer algo, hay que tal, incluso después, si se arrepiente, incluso es capaz de decir, venga, vale, te acepto. En plan, me parece muy bonito. Y es que, mira, la lección, me permite citarla, dice: describió a Dios responsabilizando a los justos de sus pecados con la misma seguridad que perdona a los malvados cuando se arrepienten. Es decir, no hay niveles diferentes, es en el mismo nivel, hace lo uno y hace lo otro. Disculpadme, Tranquilo. Tómate tu tiempo.
Perdón. Es que estoy Sí, un poco... mira, mientras buscas el texto, hay algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y es, a veces vemos el juicio de Dios como algo malo, algo negativo, ¿verdad? Es como, ¿cómo entra que un Dios de amor pues juzgue, ¿no? Y ponga las cuentas claras. Pero en realidad, veámoslo así. Tú prefieres un padre o una madre que se enfade o que se involucre en tu vida personal y cuando te vayan mal las cosas, por ejemplo, traes malas notas o lo que sea, que se enfade o que sea indiferente en tu vida, que le dé igual lo que hagas, que le dé igual que lo hagas bien, que lo hagas mal, que no te eduque. O sea, Dios, de alguna forma, a través de su juicio, a través de su amor, está demostrando que es un Dios activo en nuestra vida, que es un Dios que quiere poner las cosas en orden, que es un Dios que se implica, no es un Dios indiferente que dice tú haz lo que quieras, que yo me da igual, ¿vale? Entonces es muy chulo esto porque el juicio de Dios demuestra que es un Dios que interactúa con el ser humano y que está constantemente interesado en nosotros. Vale, sí, Cuba, que es que uno pierde los versículos. Tanta palabra, Normal. se lía, ¿no? Y es que eso, un poquito para demostrar, en plan, quiero volver a leer la Biblia, que en el mismo capítulo, en 14 al 16, nos dice, y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, es decir, ya ha juzgado Dios, ya ha traído su juicio, si él se convierte de su pecado y actúa conforme al derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que ya ha robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se recordará ninguno de los pecados que había cometido, actuó conforme al derecho y justicia y vivirá ciertamente. Y es como, no sé, me parece muy, muy reconfortante, ¿no? Decir, en plan, aunque... Primero, la idea de que Dios va a estar detrás tuyo, en plan... va a ser, es misericordioso, ¿no? Va a estar, te quiere y va a estar detrás tuyo. Y aun incluso cuando se reina de comidas, cuando ya te ha juzgado, aún va a estar ahí después para decir, mira, te has arrepentido, vuelve, ¿no? Y es que quiero irme con la idea de que Dios es justo, es un Dios de justicia, pero sobre todo es un Dios de amor. Y eso va antes. Qué guay, qué guay. Claro, al final el carácter de Dios no se define como Dios es justicia, ¿no? Dios es amor, ¿no? Exacto. Y a través de ese amor está su justicia. Pero muy chulo. Exacto. Muy chulo que lo principal sea su amor, ¿no? Y que ese amor le lleve a ser un juez justo, ¿vale? Muy bien, y vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Que esta es un poco más práctica, la siguiente es un poco ya más técnica, pero en esta segunda, que es más aplicada a nuestra vida, ¿cuál es nuestra mayor guerra? Volviendo, o sea, haciendo un repaso de estas 13 lecciones del libro de Josué, ¿no? Y tantas guerras en las que estaban metidos para conquistar territorios, pues en nuestra vida, Bianca, ¿cuál podría ser nuestra mayor guerra? Claro, bueno, es que ya me has contestado a lo que quería contestar Vaya, yo, lo siento. te me has Vaya, adelantado, te la he pero robado. cuando pensamos en guerra muchas veces pues pensamos en cosas externas. O sea, lo que está pasando ahora en otros países y demás, pues es lo que nos viene cuando escuchamos la palabra guerra. Pero muchas veces la guerra más grande que sucede en nuestras vidas es la que pasa dentro de nosotros, entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que hacemos realmente. Entre lo que creemos y lo que sentimos cuando las cosas no pasan como deberían pasar. Y hay un versículo en Romanos que dice lo siguiente: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, eso un poco resume un poquito la guerra que tenemos nosotros, el querer hacer las cosas bien y el no llegar a hacerlas bien. Y es que cuando nos equivocamos es cuando dejamos de confiar, empezamos a luchar con nuestras propias armas, que no son las mejores, y muchas veces no luchamos contra el mundo, contra las circunstancias, sino contra el control, el orgullo, el miedo. Y lo que pasa es que Dios no nos quiere ver así. O sea, porque muchas veces cuando luchamos solos, pues nos agotamos. Y también las luchas internas que tenemos luego se ven reflejadas en el exterior, en todo lo que nos rodea. Y también determina todo lo que conforma nuestra vida al fin y al cabo. Y una cosa que me ha llamado la atención es que en cada guerra que tenían, los sacerdotes iban delante. ¿Y esto cómo lo podemos asemejar a nuestra vida? Dejar que Dios vaya por delante, dejar que Dios luche nuestras batallas. Y luego voy a repetir un poco lo que ha dicho Mario de Ezequiel 33:11, que dice esto: no quiero la muerte del malvado, sino que vuelva de su mal camino y viva. O sea, Dios, aunque nos equivoquemos, aunque hagamos las cosas mal, no quiere que... O sea, es el dicho ese: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios nos ama y aunque nos equivoquemos, Él nos sigue amando y nos sigue esperando para volver. Entonces,
no nos quiere ver caer, o sea, tenemos que dejar de luchar las luchas solos y ganarlas con rendición, que es un poco... Contrario. Es un poco paradójico. ¿Cómo puedes ganar algo rindiéndote? Pero es que, al fin y al cabo, tal y como ve Dios las cosas, suele haber muchas cosas paradójicas que no tenemos que entender. Solamente confiar y, como llevamos diciendo todo el estudio, obedecer. Y lo que he dicho antes, o sea, las guerras más fuertes son las internas, el querer hacer algo bien y no llegar a hacerlo bien. Y nada, ¿y cómo podemos solucionarlo? Pues quiero acabar con un versículo que dice lo siguiente. Está en Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros. Vosotros estad tranquilos. Muy chulo. O sea, es que no tengo nada más que claro añadir. que eso. Es que no tengo nada más que añadir. Sí, sí. Además, hablábamos de las guerras, ¿no? Al final, ¿cuál es el bando que, o sea, el lugar en el pelotón que más sufre? Los primeros, ¿no? Sí. Y Dios se pone en primer lugar. Claro. Es decir, yo he sufrido más que lo que lleguéis a sufrir vosotros nunca y por amor, ¿no? Y porque te amo. Sí. Y Dios quiere nuestro arrepentimiento. Es verdad que no sería un Dios de amor si no hubiera un juicio, ¿no? Al final dices, ¿cómo es posible que Dios me ame si luego se van a salvar todo el mundo? ¿No? O sea, no veo su amor en eso, ¿no? Al final, sí, nos ama a todos, pero porque nos ama, nos llama al arrepentimiento, nos llama a ir a Él, ¿no? Y a arrepentirnos ahora que podemos, Claro. ¿no? Esperar a última hora, a ultimísima hora. Claro, Muy es guay. que cuando nos rendimos es cuando Dios empieza a ganar. Muy bonito. Además, hemos visto en todo el libro de Josué cómo ganaban las batallas. No era peleando, era dando vueltas, era a través de un milagro divino. Es más, Ellen White que dice que si el pueblo hubiera confiado en Dios desde el principio, no hubiera hecho falta tanta guerra y tanta batalla. Joder, qué aplicable en nuestras O vidas. sea, ¿cuántas veces nosotros vamos por el camino largo, porque queremos hacerlo todo nosotros solos, sin dejar que Dios nos guíe, sin dejar que Dios tome las riendas de nuestras vidas y nos enseñe por dónde ir? Complementar dos cosillas. Es muy interesante lo que dice porque es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios, cuando salieron de Egipto, por qué Dios dijo que no querían que pase por ese pueblo? Porque lo más probable es que ese pueblo le atacaría y ellos iban a combatir. ¿Qué sucedía? Vale, le voy a desviar hacia el río para que no combatan. ¿Qué sucedió? Que al final ellos escogieron combatir en sí. ¿Vale? Eso es uno y que es verdad, ¿no? Complementando más. Y lo segundo, lo de contradictorio que dice. Hay una parábola que dice Jesús que el reino de los cielos es como comprar y vender, ¿vale? Que nosotros, y luego en Apocalipsis dice, compren de mí oro, ¿no? Pero ¿qué yo tengo que vender o cómo yo tengo que comprar, ¿vale? Y es muy, muy sencillo. Cuando te dice comprar y vender, es decir, yo vendo mi vida, por así decirlo, yo le vendo a Él y Él me regala esa gracia, esa salvación, ese es su amor, su misericordia. Y es muy sencillo eso cuando no tenemos un estilo de vida, ¿no? Porque como estamos diciendo en los siguientes capítulos, ¿no? Los capítulos pasados, perdón, es que cuando nos juntamos con otras personas similares, al final tenemos ciertos comportamientos, ¿no? Y es lo mismo con Él, ¿no? Yo vendo, por así decirlo, mi vida a Él y Él me entrega eso, me entrega una transformación, me entrega su amor, me entrega no solamente hacia Él, sino hacia los demás. Prácticamente me vuelvo una persona diferente. Qué guay, qué bonito esa transacción, ¿no? Que Dios hace con nosotros. Qué guay. Y vamos con la última pregunta, querida Nuria. ¿Cómo es eso de que Jesús es nuestro guerrero, juez y rey al mismo tiempo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo actúa Dios de tres en uno? Bueno, pues para contestar a esto nos vamos a mover a Apocalipsis 19, en el que, bueno, sobre todo a partir del versículo 11 hasta el 21, pero no vamos a leer todo. Así, en primer lugar, podemos ver que en Apocalipsis 19 se dice, o sea, se habla sobre, pues, como la guerra, ¿no? La mítica guerra. Pues, ostras, ¿quién es aquel que va el jinete de caballo blanco? Pues Jesús. Entonces, se está hablando de una guerra, se está hablando, en plan, a lo largo de todo el capítulo, pues, de Jesús, pues, batallando, tal, no sé qué. Pues ahí ya podemos sacar la conclusión. Jesús es nuestro guerrero. En el versículo 15, luego,
nada más empezar, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y bueno, bla, bla, bla. No, que es muy importante, pero ahora mismo para el punto pues lo dejamos un poco de lado. Ostras, lo de su boca sale una espada aguda, claro. Yo leo esto y de primeras digo, ostras, ¿a qué se refiere, no? Así de imaginación, que tiene un láser saliendo de la boca. No, efectivamente no. Habla de, en plan, metáforas de el poder de las palabras. ¿Y quién más hoy en la sociedad de hoy en día, quién más tiene poder de las palabras? Pues, a ver, todos nosotros en cierto rango, ¿no? Pero un juez da el veredicto y ya está, se acabó. En plan, no se puede mover. Entonces, nada, si vemos que de su boca sale una espada aguda, vemos el poder de Jesús a través de sus palabras, pues ya está. Podemos entender que aquí se refiere a que Dios también es el juez. Y ya finalmente, en el versículo 16, dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí más obvio habla de pues que Jesús es Rey, ¿no? Y bueno, pues de manera así como lógica, pues a partir de Apocalipsis 19 podemos ver que, pues eso, Jesús es nuestro guerrero, juez y rey. Qué chulo, ¿eh? Nunca lo había visto así, al menos en este capítulo, ¿no? Está muy guay. Pues muchas gracias, Noria. Muchas gracias ahí por ese análisis, esa reflexión. Y bueno, llegamos al momento que no queríamos que llegara. No. Es el final de este trimestre de lecciones. La verdad que quiero agradeceros mucho, chicos, de verdad, por este tiempo. Agradecer. Hay mucha gente detrás de todo este proyecto. Está Todos a Feliz, está Jae, que apoyan con muchísimas cosas. Está Josías, que ha llevado a cargo pues todo, tanto la presentación como la elección de todos nosotros, ¿no? Están las zonas también que ayudan a colaborar. Estáis todos vosotros que también enviáis vídeos y que respondéis a estas preguntas. Y gracias a Dios principalmente, porque nos permite conectarnos mundialmente a través de este medio, a través de estas lecciones y repasar juntos un mismo estudio de la palabra de Dios. Así que esto es algo muy bonito. Pues chicos, lo dejamos aquí. No hay pregunta porque al final pues es la última lección, aunque sí que es verdad que queremos dejaros esto para que la siguiente lección, pues el siguiente tema, si quieren vuelvan a repasar esta de aquí. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar confiados en el juicio de Dios? ¿Por qué tenemos que estar confiados en el juicio de Dios? Ahí os la dejamos caer, ¿vale? Y bueno, chicos, pues terminamos aquí. No sé si tenéis algo que queráis comentar, con lo que queréis cerrar. A mí es que me ha parecido al final como una lección muy reconfortante, ¿no? Porque igual dices, uy, juicio. Voy al juicio de Dios. ¿Sabes? Como, en plan, tengo miedo, ¿no? Plan, sí. Pero al fin y al cabo creo que por todo lo que se ha ido hablando, al fin y al cabo te quedas como, es reconfortante, ¿no? Al final la idea con la que nos vamos. No es tanto de miedo, es como de, respiras tranquilo. Sí, sí. No es de estar nerviosos frente a Dios, sino, exacto. Es que tengo un abogado, ¿no? y sé que es el mejor abogado del universo, no del mundo, y sé que va a estar a mi favor. Un abogado que no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Qué chulo. Muy bonito, muy bonito. Y es que cuando Dios va adelante, pues es que todas las guerras, todo lo que se nos pone por delante se gana con paz y no con la fuerza. Pero vamos, que lo que has dicho tú es más bonito. Muy guay, muy guay. ¿Noria? No, yo quería proponer que, bueno, sabiendo que nos ven de tantos países, ¿qué tal si nos despedimos pues en todos los idiomas que sepamos? La mayoría, obviamente, pues en español, pero me refiero así un poco porque al final pues todos somos parte del mismo pueblo, la misma familia, ¿no? Vale, ok. Venga, yo elijo el francés. Au revoir. La revedere. Sí, o... Yayeto pata.
Hasta luego. Muy bueno. ¿Y en inglés nadie lo ha dicho? Yo lo estaba dejando y elegí francés para que alguien dijera Bueno, Es inglés. que había pensado rumano y me han descuadrado y digo, español. Muy bien, hasta luego. Inglés también sé, por favor. Muy bien, perfecto. Oye, pues gracias chicos, muchas gracias. Y antes de, bueno, Gabriel, no sé si querías decir... No, también simplemente decir que último punto. no es un adiós, sino un hasta luego. Efectivamente, Eso es. efectivamente. Oye, esto cada vez va mejorando, Sí, la ¿no? despedida. A ver, si Va venís a mejor. Zaragoza o a Huesca, Eso es, ahí está. a Madrid A también. Eso es. Bueno, España. Eso es. Pues nada, como veis no nos queremos ir, no No. nos queremos despedir, no queremos que este capítulo termine, pero de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y ahora mismo te dejamos con el resumen en 3 puntos, aprovéchalo, disfrútalo y te esperamos en la próxima lección, la próxima semana. Que Dios te bendiga. Adiós. Bueno, pues los 3 puntos clave de esta última lección, que se llama Justicia y Misericordia en la Conquista, son: número 1, Dios es justo e imparcial, pero sobre todo es un Dios de amor que hará lo imposible por salvarte. Número 2, nuestra guerra más grande no está afuera, sino dentro. Vencer el orgullo, el miedo y la incredulidad hasta rendir el corazón a Dios. Y punto número 3, Jesús es nuestro guerrero, juez y rey. Él batalla por nuestra salvación. Sus palabras tienen poder. Su autoridad es incuestionable.